Muy bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, los 5 libros de Moisés, para que tomen su Biblia, lápiz, cuaderno y tomen apunte. Hoy nos corresponde el capítulo 47 del libro de Génesis, o Sefer Bereshit en hebreo. La porción que el Todopoderoso de Maná nos da en este Shabbat es el capítulo 47 del libro de Génesis. Una ayuda de memoria: en el capítulo 46, en el verso 34, lo último que estuvimos viendo fue las instrucciones que Joseph le estaba dando a sus hermanos para cuando fueran llamados por Faraón, que le dijeran que eran pastores, ya sin esconder su ocupación, ya aunque para los egipcios era detestable un pastor de ovejas. Y eran los egipcios, recordemos que era descendiente de Can, y eran bastante racistas con respecto a los hebreos, conociendo de ellos ya esto de la enemistad entre las dos simientes, los de Cam y la simiente de Chet. Entonces Joseph buscaba con esto mantener un linaje limpio, ya que estuvieran sus hermanos y su padre en un lugar y que no desarrollaran otras actividades juntamente con los egipcios. Entonces, para darle lectura al capítulo 47, vamos a comenzar, pero acá tenemos que hacer una corrección en el capítulo 1 y 2. Así que voy a leer el capítulo 1 y 2 y vamos a ver las correcciones que tenemos que hacer. Le doy lectura al capítulo 47, versos 1 y 2 juntos. Le vamos a leer. Vino Joseph y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Goshen. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Lo primero, Joseph ingresa juntamente con sus hermanos delante de Faraón. Entonces, el verso 1 debería solamente decir: vino Joseph. ¿Ya? Ahí debería cortarse el verso 1, y siempre que nosotros leamos la Biblia, siempre tenemos que recordar, tener en nuestra mente, que en un principio este libro no era un documento que estaba separado por capítulos, por versos, por punto y por coma, sino siempre recordar que eran rollos que tenían pictogramas y era un escrito continuo, ya no estaba separado. Entonces, ya dijimos en capítulos anteriores que el lector, ya el que daba a conocer al pueblo lo que estaba escrito, dibujado en los papiros o en los cueros de animales, él tenía que detener la lectura. Entonces, acá muchas veces se hacían los pergaminos, los rollos, se ponían en vasijas, y la persona que después los juntaba tenía que ver en qué posición se encontraban, ¿ya? Y por eso a veces quedan estos desfases, o nos encontramos que un verso no coincide dentro de ese mismo verso y debería ir en otro lugar, porque muchas veces ya para uno, si está escribiendo, es difícil corregir una hoja entera, a menos que tú borres, elimines esa hoja, la arranques de tu cuaderno y la elimines y vuelves todo a escribir. En ese tiempo un cuero era muy difícil que lo pudieran votar si el escriba se equivocaba, ya, o les faltaba escribir alguna porción. Entonces después lo escribía en otro pedazo y se le agregaba. Pero como estos pergaminos andaban de aquí para allá, muchas veces se soltaban y quedaban esos pedazos sueltos, y después había que volver a armar este rompecabezas así como lo estamos armando nosotros. Entonces, el verso 2, de igual manera tenemos que hacerle una corrección. ¿Por qué? Porque la palabra que se traduce como postreros está mal traducida, ¿ya? Esa es la palabra 7097, la palabra H
que significa hebreo, número 7097 del diccionario Strong, es la palabra katse. Katse. ¿Y cuál es el significado de esta palabra? Según el diccionario Strong, dice acá, extremo, extremidad, y la raíz primaria es cortar, cercenar. Entonces, lo que está haciendo mención el escritor es que Joseph tenía 11 hermanos, ¿ya? Entonces, si nosotros acá dibujamos a todos los hermanos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? Acá está Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Zabulón, Yisahar, Dan, Gad, Aser, ya lo que nosotros ya lo hemos visto. Entonces dice que cortó, cercenó un extremo, ya, o una parte de ellos. Entonces puede haber tomado a Rubén, a Simeón, puede haber tomado a Benjamín y a Gad, ¿ya? Y uno más y puede haber sido de acá. Entonces, ¿qué hizo? Cortó de los 11, sacó 5, ¿ya? Entonces, fue con 5 donde Faraón y cortó los 11 hermanos para llevar 5 a Faraón. Y eso es lo que hizo Joseph, ¿ya? No es que haya sacado los postreros, que postrero es último, ¿ya? No es que sacó a los últimos que nacieron. Entonces una mejor traducción para esa palabra sería que Joseph sacó o escogió de sus hermanos, de sus 11 hermanos, a 5 para ser llevados donde Faraón. Entonces, viendo estas dos correcciones, ¿ya? Que Joseph tomó a 5 de sus hermanos, va donde Faraón le cuenta, ¿ya? Entonces, el verso 1 solamente tiene que decir, vino Joseph. Continúa el verso 2 y el verso 3, en el que nos sobraría del verso 1, se agregaría lo que está en el verso 1, ¿ya? Que sería, y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Goshen, ¿ya? Para empezar, era eso, y ahora, ya entendido estos dos versos, vamos a dar comienzo para que vaya la lectura en un orden que haga coincidir lo que estamos leyendo. Ya, entonces tomen su Biblia, vamos al capítulo 47 de Génesis y damos comienzo. Verso 1. Vino Joseph, y ahora entramos al verso 2, y escogió de sus hermanos 5 varones y los presentó delante de Faraón. Entonces ahí tendríamos el verso 1, con una parte del verso 1 y la otra parte del verso 2. Entonces, va Joseph con sus hermanos, van delante de Faraón. Verso 2. Y lo hizo saber a Faraón. Ahora estamos agregando lo que sobró del verso 1. Y lo hizo saber a Faraón. Y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Goshen. ¿Qué hace Joseph? Joseph le está informando a Faraón la llegada de su familia, de su padre, de sus hermanos y de las posesiones de todo lo que tenían ellos en la tierra de Canaán y que estaban en la tierra de Goshen en este momento viviendo, porque Joseph los había dejado ahí, en lo mejor de Egipto. Verso 3. Y ahora ya continuamos el capítulo como aparece en su Biblia. Verso 3. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como
nuestros antepasados. Entró Joseph con sus hermanos. Joseph le dice a Faraón lo que le dijo, ya que habían llegado su familia, y Faraón les pregunta cuál era el oficio a ellos. Y los hermanos de Joseph le responden a Faraón de acuerdo a lo que Joseph le había dicho en el capítulo 46, que eran pastores y que no debían tener miedo de decirlo, no debían negar que ellos se dedicaban a eso y que sus antepasados también se dedicaban a esa. Era su labor ser pastores de ovejas. ¿Y cuál era la idea de todo esto? Era que quedaran juntos en un mismo territorio para que los hermanos de Joseph estuvieran con Jacob y lo aprovecharan de cuidar, ya que su padre ya era una persona de edad, y con esto Faraón no le impusiera otra tarea a hacer conjuntamente con los egipcios. Esa era la idea de Joseph, y era importante que no ocultasen su oficio para que no fueran separados y así no se mezclaran con los egipcios, que eran para los egipcios era detestable mezclarse con los hebreos. Era abominable todo esto de los pastores, de los hebreos, ya lo que hemos visto. Y además porque el pastorear ovejas siempre tiene que ver con un estilo de vida, ¿ya? Con pastorear a las naciones, y tiene que ver con guardar la fe, las promesas, la esperanza. ¿De qué? De las promesas del Todopoderoso. Y con esto guardamos la identidad bíblica, ¿ya? Ser diferente al resto de las naciones, de los gentiles. ¿Para qué? Para no asimilarlos a este mundo, ¿ya? A este mundo egipcio, ¿ya? Porque Egipto es una sombra de lo que es el mundo, ya lo hemos visto: idolatría, materialismo, estrés, consumismo, todas esas cosas. Entonces, el ser pastor de ovejas siempre tenemos que asociarnos con una labor que es reconciliar al hombre con el Todopoderoso, ya dirigiendo al hombre a reconocer al Todopoderoso. ¿Y para qué reconciliarlo? Para que el hombre aprenda a vivir de acuerdo a las instrucciones que él nos dejó en su instrucción, en su Torá, en su Biblia. Esa es la idea de un pastor, no preocuparse de las ovejas, de la lana de las ovejas, ¿ya? Sino de reconciliarlas y que vuelvan a la instrucción del Todopoderoso, ¿ya? Porque en estos tiempos donde estamos ya no es el reconciliar a las ovejas con Dios, es los pastores, ¿ya? O los líderes religiosos, ya sean sacerdotes o pastores, como usted les quiera llamar. Los teólogos siempre, ya en estos tiempos, están preocupados de la lana de las ovejas. Continuamos, verso 4. Y dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Goshen. Entonces, los hermanos de Joseph están confirmando todo lo que Joseph le planteó a Faraón de la venida de sus hermanos, de su familia, y porque Faraón sabía que había un hambre en toda la tierra, ya de Canaán y de Egipto, le dicen los hermanos que habían venido a habitar a la tierra de Misraim porque la hambruna era muy dura sobre ellos y que ya no había nada, no había pasto para sus ovejas, y que les permita vivir en la tierra de Goshen, ya aludiendo a lo que Joseph les había dicho, les había instruido para que ellos le dijeran a Faraón. Verso 5. Entonces Faraón habló a Joseph diciendo: tu padre y tus hermanos
han venido a ti. Y Faraón estaba complacido de que hubieran venido Joseph y sus hermanos. ¿Por qué? Porque Faraón conocía a los hebreos, conocía a Israel, todas estas historias de Abraham, lo que pasó con él, con Sara cuando fue a Egipto, con Abimelech, con Nimrod. Todas esas historias se conocían, se sabían. Todas las naciones que habían en ese tiempo sabían lo que era Israel, lo que habían hecho los hijos. Ya no era algo, Israel no era alguien que no fuera conocido. Ya Yitzhak era conocido, Abraham era conocido, entonces los hebreos era un pueblo que se conocía y Faraón estaba complacido de que vinieran a la tierra porque por virtud de estos hebreos que estaban llegando a su tierra, la hambruna iba a cesar. ¿Ya? Entonces a él igual le convenía de alguna forma de que ellos llegaran a esa tierra porque él conocía que el Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra y de lo que está fuera de esta bóveda en la eternidad, estaba complacidos en este pueblo, en estos patriarcas que eran obedientes a él. Verso 6. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Goshen, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado. Faraón dispuso que Joseph escogiera el lugar donde él los quisiera ubicar, a su padre y a su familia, ¿ya? Y que en lo mejor de la tierra de Egipto los ubicara para que ellos vivieran en Goshen, ya que era la mejor tierra, tenía pasto para las ovejas y podían trabajar en su labor, en su ocupación, que era pastorear. Verso 7. También Joseph introdujo a Jacob su padre. Y en el verso 6 ya estaban los hermanos y ahora ya salen de delante de Faraón, se retiran los 5 que habían entrado con Joseph. Y ahora vamos con el 7. También Joseph introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Después de que salen los hermanos, Joseph trajo a su padre delante de Faraón, y Jacob se inclina delante de Faraón y le desea prosperidad en su gobierno. Y dice el verso que lo bendijo. ¿A qué hace referencia? Hace referencia al saludo especial que le daba una persona al presentarse delante de un rey. Por ejemplo, ¿qué bendición pasa al rey? O también le podría haber dicho, el Creador bendiga al rey. O otra bendición, viva el rey. O para siempre viva el rey, que eran los saludos con los que se expresaban cuando una persona llegaba delante de un rey. Y consideremos que Faraón no era cualquier rey, era considerado un dios en la tierra, era considerado el dios Ra, ¿ya? Entonces no era simplemente un rey. Y recordemos que cuando los hermanos llegan de Egipto a la casa de su padre, le dicen que este hombre, el Joseph, cuando le están relatando de que estuvieron en Mizraim, y a su padre le dicen que Joseph era mucho más grande que Abimelech, que era un rey de los Plistín, que solamente Abimelech llegaba a ser como un general de su ejército. Ya la magnificencia que tenía el faraón de Egipto tiene que haber sobrepasado a todos los reyes que habían en ese momento en la tierra. Verso 8. Continuamos, verso 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida?
Faraón acá le está preguntando, le pregunta por su peregrinar en esta tierra. Le dice a Jacob lo que... Le pregunta a Jacob cuánto tiempo lleva caminando acá, ya lo que es una representación de su caminar físico humano, ya lo que es un... no en el sentido de tu espíritu, ya de lo que está dentro de ti, que es el soplo del Todopoderoso, sino tu caminar humano en esta prueba de la fidelidad, donde estamos sumergidos, donde se entrelazan la luz con las tinieblas, ya que eso ya lo hemos visto, que es el motivo de estar acá. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer anhelado, hasta ese reposo, cuando ya se manifieste Yeshua y se restaure al ser humano. Y Jacob ¿cuántos son los días, los años de tu vida? Le pregunta, o sea, ¿cuántos son los años de tu vida? Y recordemos que Jacob es uno de los patriarcas que más sufre para poder mostrarnos en sombras lo que iba a vivir en un futuro la descendencia de él y nosotros hasta los días de hoy. Verso 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Lo primero que debemos entender, que nosotros estamos de paso en esta tierra, en este reino donde estamos sumergidos, donde se entrelaza la luz con las tinieblas, ya la luz y la ausencia de la luz, donde está el egoísmo, el amor, la justicia, la injusticia, todo se está mezclando. ¿Para qué? Para que los que estamos acá, en el amanecer anhelado, logremos nuestro objetivo, que es alcanzar la corona y vivir en el reino de la luz. Y que nuestro verdadero lugar, tenemos que comprender que si estamos en una prueba, por un lapso de tiempo, que nuestro peregrinar en esta tierra nuestro terminar o nuestro fin de pasar por esta tierra es llegar a el verdadero reino de la luz, que está fuera de esta bóveda, ¿ya? Cuando se termine el plazo de los 120 jubileos, tenemos que va a comenzar el nuevo reino infinito del Todopoderoso, eterno, sin tiempo, que donde van a estar los verdaderos vencedores, los fieles que salen de esta prueba de la fidelidad, ya en el lugar donde estuvimos antes de que Hasatán, el adversario, se rebelara y quisiera el trono del Todopoderoso. Y es por eso que nosotros estamos en esta tierra peregrinando, somos pasajeros, ¿ya? Y si nosotros comprendemos que la vida para nosotros es una prueba, que pasamos por acá, donde tienen que salir, están los hijos de Hasatán, ya esa simiente sin luz, y los hijos de Dios, esa simiente con luz, con instrucción, debemos entender que la historia de la humanidad tiene que demostrar lo que no vinimos a muchas cosas, como a juntar cosas materiales, ni títulos, ni nada, que de estas cosas que cuestan tiempo, que cuestan dinero, pero no valen nada, porque
a nosotros nada, ni por más título, ni por más propiedades que tengamos, nos va a asegurar una vida, una salvación, o recibir el pan de vida de parte del Todopoderoso de manera gratuita como fue dado a Israel en Misraim. Entonces, si no vivimos, y si usted quiere entender un poco la vida, tiene que leer, le recomiendo leer el libro de Eclesiastés, ¿ya? Que habla de nuestro paso en nuestra tierra, que no es solamente venir a vivir, a juntar riqueza, a juntar cosas. No, nosotros tenemos otro propósito que es eterno, ¿ya? Y que tiene que ver con demostrar, con vivir el amor del Todopoderoso de Dios, el amor de Dios, y que tenemos que esperar esa promesa caminando, con la esperanza, con la vista puesta en eso eterno, ¿ya? Shaul de Tarso habla mucho de eso, y nosotros tenemos que comprenderlo, tenemos que darnos cuenta que todas las personas que están en los cementerios no se llevan nada, ¿ya? Eso es, el tema de la prosperidad es una utopía, porque no se va a conseguir nunca eso, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Nunca, 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 de lo nunca, renunciar a la esperanza que tenemos de que un día vamos a estar en el reino de la luz con el Todopoderoso, ¿ya? Siempre tenemos que, aunque muchas veces se dice que el tiempo está cerca, y puede sonar repetitivo, y el tiempo pasa y el tiempo sigue, pero va a llegar el momento en que tenemos que recibir una corona, ¿ya? Por haber sido un siervo fiel. Y tenemos que comprender que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Verso 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Otra vez bendijo. ¿A qué hace referencia? Se refiere al despedirse, cuando una persona va a abandonar, va a retirarse de la presencia de el rey. Y dice que Faraón recibe la bendición de Israel, siendo Israel menor que Faraón. Ya les dije que Faraón era considerado un dios. Y por lo general siempre el mayor era quien bendecía al menor. Pero Faraón lo acepta, lo recibe, porque sabe la virtud de Jacob, sabe que el Todopoderoso está complacido en él, que son hombres fuertes, que son hombres valerosos, y por eso recibe su bendición. Verso 11. Así Joseph hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesiones en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Toda la familia de Joseph viven en Ramesés, que es otro nombre para la tierra de Goshen, y esta está ubicada en el noreste del delta del Nilo. Verso 12. Y alimentaba Joseph a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Jacob, recordemos que ingresa a los 130 años de vida a la tierra de Egipto, y Joseph sostuvo a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan de acuerdo a sus pequeños. Para Israel, este pan fue gratis, no tuvo que trabajar, no tuvo que dar nada a cambio por el pan que estaba dando Faraón para la gente que vivía ahí, ¿ya? Entonces Israel obtuvo la Torá, obtuvo pan, obtuvo trigo, alimento de manera gratis. Y esposa, ¿se me puede ayudar con la lectura del libro de Hazer, capítulo 55, del verso 20 al 29, por favor? Y Joseph lo hizo así, y tomó de sus hermanos a Reubén, Yisachar, Zebulún
y a su hermano Benjamín, y él los puso delante de Faraón. Y Joseph habló a Faraón diciendo: mis hermanos y la casa de mi padre y todo lo que les pertenece a ellos, junto con sus ovejas y reses, han venido a mí desde la tierra de Canaán, para quedarse en Mizraim, porque la hambruna era dura sobre ellos. Y Faraón dijo a Joseph: pon a tu padre y a tus hermanos en la mejor parte de la tierra, y que ellos coman de la grosura de la tierra. Y Joseph respondió diciendo: he aquí que yo los he puesto en la tierra de Goshen, porque ellos son pastores. Por lo tanto, permite que permanezcan en Goshen para alimentar sus rebaños, aparte de los Mizraim. Y Faraón dijo a Joseph: haz con tus hermanos todo lo que ellos te digan a ti. Y los hijos de Jacob se inclinaron delante de Faraón, y ellos salieron de él en Shalom. Y después Joseph trajo a su padre delante de Faraón. Y Jacob vino y se inclinó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y él salió, y Jacob y sus hijos y toda su casa vivieron en la tierra de Goshen. En el segundo año, esto es, en el año 130 de la vida de Jacob, Joseph sostuvo a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan de acuerdo a sus pequeños, todos los días de la hambruna, y a ellos nunca les faltó nada. Y Joseph les dio a ellos la mejor parte de toda la tierra de Mizraim, lo mejor de Mizraim todos los días de Joseph, y Joseph también les dio, y a toda la casa de su padre, atuendos año tras año. Y los hijos de Jacob permanecieron seguros todos los días de Joseph. Y Jacob siempre comía en la mesa de Joseph. Jacob y sus hijos no dejaban la mesa de Joseph, ni de día ni de noche, aparte de lo que los niños de Jacob consumían en sus casas. Y todo Mizraim comió pan todos los días de la hambruna de la casa de Joseph, y todos los Mizraimín vendieron todo lo que les pertenecía a ellos por causa de la hambruna. Gracias. Joseph sostuvo a su padre y a su familia, les dio atuendos, les dio lo mejor de Egipto todos los días de Joseph, ya desde el segundo año, que era el año 130, que ingresa Jacob a Egipto, año tras año. Entonces les dio y no les faltó nada. Y permanecieron seguros en la tierra de Egipto todos los días de Joseph. Vemos una sombra, ya el Todopoderoso acá, lo que hemos estado viendo de Joseph, ya de las 12 tribus que van a Mizraim, vemos una sombra de la restauración del hombre, ya como cetro de esta disputa entre la luz con las tinieblas. El cetro es el hombre a quien se le había dado el poder, la corona, para reinar en esta tierra donde estamos sumergidos, en esta prueba de la fidelidad, ¿ya? Pero este hombre, este Israel, digamos, vino Satanás, ¿ya? Y peca juntamente con Eva, y, perdón por el gallito, y pierde ese título de Señor que tenía acá en la tierra, y tuvo que venir Yeshua, ese hombre inocente, para morir, ya, para que Hasatán derramara esa sangre inocente y poder recuperar esa corona, ese mandato, ya que se le había dado al hombre para poder gobernar este plano donde estamos sumergidos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la restauración del cetro, del título de dominio, que es el hombre, que es Israel,
¿ya? Comiendo de la mesa, siempre de la mesa del faraón, ya que sería el todopoderoso. Entonces, vemos la restauración del reino, ¿ya? De donde el hombre está volviendo a tener esas cualidades del todopoderoso, que es poder entregarse, ¿ya? Por sobre sus deseos, porque vimos que los hermanos de Benjamín fueron capaces de ellos, cada uno, entregarse para que su hermano volviera donde su padre. Entonces, ¿qué estamos viendo? La restauración de las 12 tribus, ¿ya? Donde están comiendo de la mesa del Todopoderoso y nunca les faltó nada. Y entonces Jacob comía de la mesa de Faraón y sus hijos también. No la dejaban la mesa de Joseph ni de día ni de noche. Entonces, vamos con su Biblia al libro de Segunda de Samuel, por favor. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 11. Capítulo 9, verso 11. Y vamos a leer, y para que entendamos que esto que vamos a leer en Segunda de Samuel tiene que ver con el rey David. Igual está haciendo el Todopoderoso, está dando una sombra, está mostrando que cuando estaba reinando el rey David en este periodo, ¿qué estaba pasando? Estaba una sombra del restablecimiento, de la restauración de Israel. ¿Ya? Vamos a leerlo. Dice: y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey, a su siervo. Así lo hará su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran los siervos de Mefiboset. ¿Ya? Entonces, Mefiboset, el rey David, está haciendo una sombra, el rey David, del rey que va a sustentar, que va a tener a su mesa a Mefiboset, a este hombre lisiado, ya a este Israel, y lo va a sustentar. Ya igual hay una sombra de lo que estamos viendo acá con Jacob, con Joseph, con Faraón, con sus hijos. Y dice, y también el libro de Hazer decía que todos los egipcios, ya que sería una representación de las naciones, de los gentiles, también comió pan. O sea, también comieron, obtuvieron instrucción o tuvieron Torah todos los días de la hambruna de la casa de Joseph. Verso 13. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. El hambre aumentó en gran manera entre los habitantes de Canaán y Egipto. El grave flagelo se hizo más opresivo. Ya estaba muy fuerte. Verso 14. Y recogió Joseph todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió Joseph el dinero en casa de Faraón. ¿Qué hizo Joseph? Siendo un hombre al cual el Todopoderoso le dio mucha sabiduría, Joseph reunió toda la plata y el oro que venía a él por la compra de grano que compraban de la tierra de Canaán y de la tierra de Egipto, y lo trajo a la casa de Faraón. Y Joseph, demostrando que era un gran administrador, un hombre sin igual, ya no iba, Faraón se supo cuando le reveló el sueño que no iba a encontrar un hombre como él, y ya lo estaba demostrando, porque ya no había dinero en toda la tierra, todo estaba siendo
entregado a Faraón. Verso 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a Joseph diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Llega el momento en que ya falta el dinero y fueron donde Joseph para saber qué hacer, porque ellos ya no tenían dinero con el cual comprar. Entonces fueron donde Joseph para que él les dijera cómo podrían adquirir alimentos, porque ellos ya no tenían dinero. Verso 16. Y Joseph dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. ¿Qué hace Joseph? Joseph les dice que como ya no tenían dinero para comprar alimentos, que compren trigo con sus animales, ¿ya? Con todo lo que ellos tenían como animal, podrían comprar alimentos, podrían comprar grano. Verso 17. Y ellos trajeron sus ganados a Joseph, y Joseph les dio alimentos por caballos y por ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Joseph, los egipcios comenzaron a traer sus animales donde Joseph, y Joseph les dio grano por sus ganados. ¿Y qué hizo? Acaparó todos los animales para Faraón y les proveyó de alimentos por todo aquel año. Verso 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Joseph ya había adquirido el dinero, la plata, el oro, las joyas, las piedras preciosas, los mejores atuendos y los animales. Ya tenía los ganados de vaca, los ganados de ovejas. Ahora solo les quedaba ceder sus tierras para poder adquirir comida y sus cuerpos, o sea que se hicieran siervos de Faraón. Y con todo esto que estaba sucediendo, Joseph amontonó hombres también para Faraón. Ya tenía el dinero, los animales, ahora tenía a montones hombres para Faraón. Verso 19. Porque moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Al no quedar nada más para poder vender, para poder adquirir alimentos, ya para poder adquirir grano y no perecer, le piden a Joseph que los compre a ellos y que compre la tierra por pan, ya que ellos le venden la tierra, se venden como esclavos para que Joseph les pueda dar pan y que serán siervos de Faraón. Y además le piden semillas para poder sembrar. Y el hambre que estaba tan grave nos convirtió en esclavos de cuerpo y alma. Ya solamente dependían de Joseph. Verso 20. Entonces compró Joseph toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. De esta forma, Joseph tomó todas las tierras de
Egipto, ya que el hambre estaba siendo demasiado severa y ya las personas no tenían nada que ofrecerle a cambio de pan. Lo único que fue sustentado de una manera gratuita fue Israel y su familia, ¿ya? Sin tener que hacer nada, Joseph lo alimentó, el rey lo alimentó a Israel y a toda su casa. Y quiero que por favor me acompañen con su Biblia al libro de Proverbios, capítulo 13, verso 22. Proverbios, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13, verso 22. ¿Qué nos dice acá? Dice, le doy lectura. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que todo lo que le hablé en antes de las riquezas, que si no los tomamos, todas esas cosas materiales no las tomamos por nada, no vamos a poder entregarnos del todo, ya como estos esclavos que se estaban entregando a Joseph en cuerpo y en alma para el Todopoderoso. Todas las riquezas que acumula el rico se las va a dejar al fin del tiempo al justo. ¿Quién es el justo? El que es Israel, el que vence al adversario y vive de acuerdo a las instrucciones del Todopoderoso, ¿ya? Las naciones sacrifican su tiempo, sacrifican su vida por adquirir, por construir, pero el Todopoderoso de un momento a otro va a derrumbar todos estos montes, aunque se metan debajo en sus cuevas, en sus montes, que son edificios, ya construcciones altas. Todo ese esfuerzo no va a valer nada y todas esas riquezas que intentaron acumular van a quedar para los Israel y sus descendientes. Y ¿por qué leímos Proverbios? Porque Egipto estaba, todo el esfuerzo que hicieron, tuvieron que entregárselo al rey. El rey se quedó con todo lo que tenía. Y los egipcios entonces fueron despojados de todo lo que tenían. Una sombra de lo que van a ser las naciones, los gentiles van a ser despojados de todo lo que han construido. Y por favor, si vamos a Colosenses capítulo 3, verso 2. Colosenses capítulo 3, verso 2. Capítulo 3, verso 2. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, o sea, fuera de este plano, de esta tierra, donde está la luz con las tinieblas. No en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ya? Entonces, dice Shaul, que es el escritor de esta carta, que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y, por favor, si me acompaña en 2 de Corintios, vamos con nuestra Biblia, al 2 de Corintios, para que no ponga su corazón en estas cosas materiales, sino ponga su corazón en las cosas celestiales. 2 de Corintios 4, 18. Capítulo 4, verso 18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ya? Entonces, todo esto material va a ser consumido y si nosotros tenemos nuestra mirada acá, no vamos a estar a salvo. Ya tenemos que tener la mirada puesta en esa vida eterna, en esa promesa que tenemos del Todopoderoso, donde no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber más dolor. Y por favor, si me acompaña al libro de Mateo, capítulo 6, verso 32. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 32. Verso 32. Dice, le doy lectura:
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, nuestra mirada puesta en el Padre Eterno, en obedecer sus mandamientos, en celebrar sus festividades, en alimentarnos de manera diferente. ¿Para qué? Y para que el Todopoderoso nos añada todas las cosas materiales que necesitamos para vivir en nuestra tierra, porque necesitamos cosas y nuestro Creador lo sabe. Ya Él, antes de que nos pusiera acá, Él ya hizo todo, ya estaba todo en su mente ideado. Entonces, Mateo 6:32. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Que las cosas materiales no nos darán el pan de vida que necesitamos, o sea, esa vida eterna, ya a la cual esperamos llegar. ¿Hasta qué? Hasta que se tome todo esto material por nada, que esto no valga nada. Jesús lo dijo, Shaul lo dijo, que tenemos que tener un solo amo, un solo dueño, y tiene que ser el Todopoderoso. ¿Para qué? Para que nos podamos entregar ya en cuerpo y alma, como se lo dije. Y, por favor, si me acompaña, el libro de Apocalipsis, capítulo 11, 15. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Ya aquí estamos en el fin del tiempo, ya está tocando el ángel la última trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya al final del tiempo tiene que restaurarse, reinar Yeshua con vara de hierro, y todas estas naciones, todos estos reinos van a ser de Él, ¿ya? Y todas las riquezas van a ser para su reino y para Israel y sus descendientes. Verso 21. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. En cuanto a la gente, ya que le había vendido sus tierras, lo redujo a esclavitud, ya ciudad por ciudad, y fueron transferidos de un extremo al otro extremo de la tierra. Con esto, ¿qué se pretendía hacer? Joseph pretendía que las personas asumieran que ya no eran dueños de esa tierra, porque si los dejaba en el mismo lugar, las personas podrían sentir que aún eran dueños de ese lugar. Por eso fueron trasladados. Verso 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Entonces, todas las personas, todos los egipcios vendieron la tierra, excepto los sacerdotes, que ellos tenían la ración de Faraón, comían de la ración de Faraón y no tenían esta dificultad de el hambre, ya no estaban pasando falta de alimentos. Verso 23. Y Joseph dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Joseph procuró con esto sustentar la vida de estas personas y les dio semilla, ¿ya? Ellos iban a trabajar, no se les iba a dar el pan así de gratis, había que esforzarse para lograr alcanzar este pan, esta Torá, este alimento que uno va a recibir gratis después por el esfuerzo que hiciste en este caminar
en este peregrinar por tu fidelidad, por ser siervo fiel al rey. Entonces las personas que hicieron se empezaron a dedicar a la agricultura para poder sustentar sus vidas con alimento. Verso 24. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros hijos. Una vez sembrados, de los frutos obtenidos tenían que dar el 20% a Faraón y el 80% tenía que quedar para ellos para que sembraran y así poder alimentarse. Dice que el verso de los frutos daréis el quinto a Faraón. Si tenemos 100 semillas, ¿ya? Es lo que nos da Faraón. Y esto lo dividimos en 5 partes. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cada parte es un 20%. ¿Ya? 20, 40, 60, 80, 100. Esto en un total son 100%. O 100 semillas. Ya lo estamos haciendo con 100. Pueden ser 200, pueden ser 10, pueden ser 15 ya. Pero estamos con 100 semillas que nos da Faraón. Entonces, dice que un 20% o el quinto, que es 1, 2, 3, 4, 5. Un quinto, o sea, una parte de estas 5 partes va a ser para Faraón y las otras 4 partes serán para las personas. ¿Ya? Para las personas, para que siembren y para que se alimenten ellos y a las personas que viven en sus casas. Verso... y de esta forma, como Faraón le estaba pasando las tierras para que ellos sembraran y obtuvieran alimentos, la forma de pagarle el tributo, por, digamos, arrendarle las tierras, era dándole la quinta parte, entonces, a Faraón, que era un 20%, ¿ya? Verso 25, continuamos, verso 25. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Responde la gente y dicen: nos has salvado nuestras vidas. Ya quedaron conformes, quedaron contentos porque les parecía un buen trato el que estaban haciendo. Verso 26. Entonces Joseph lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. ¿Qué hizo Joseph? Joseph hizo un decreto que era de dar al Faraón el 20%. Hasta el día de hoy, hasta el día que se escribió este libro, ya que se dice que es Moshe, ya, o que ustedes conocen como Moisés. Y dice que hasta el día que lo escribió Moisés estaba vigente. Verso 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Goshen, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Israel entonces habita en la tierra de Egipto, en la tierra de Goshen, en lo mejor de la tierra, y tomaron posesión ahí, se ubicaron y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. El pueblo de Israel ya se empezó a multiplicar. Y después, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 55, versos 30 al 33, por favor. Y Joseph
compró todas las tierras y campos de Mizraim por pan en la cuenta de Faraón. Y Joseph suplía a todo Mizraim con pan todos los días de la hambruna. Y Joseph reunió toda la plata y oro que venía a él por el grano que ellos compraron por toda la tierra. Y él acumuló mucho oro y plata, aparte de una inmensa cantidad de piedras de ónice y piedras preciosas, y atuendos valiosos que ellos traían a Joseph de todas las partes de la tierra, cuando ya su dinero se había agotado. Y Joseph tomó todo el oro y plata que vino a sus manos, alrededor de 72 talentos de oro y plata, y también piedras de ónice y piedras preciosas en abundancia. Y Joseph fue y los escondió en 4 partes, y él escondió una parte en el desierto, cerca del Mar Rojo, y una parte cerca del río Perat, y la tercera y cuartas partes él las escondió en el desierto opuesto al desierto de Media y Persia. Y él tomó parte del oro y la plata que quedó y la dio a todos sus hermanos y a la casa de su padre, y a todas las mujeres de la casa de su padre. Y el resto él trajo a casa de Faraón, 20 talentos de oro y plata. Y Joseph dio todo el oro y la plata que quedó a Faraón, y Faraón lo puso en el tesoro, y los días de la hambruna cesaron después de eso en la tierra. Y ellos sembraron y cosecharon en toda la tierra, y obtuvieron su cantidad usual año tras año, y no les faltaba nada. Gracias. Israel habitó en Goshen, comió de las grosuras de la tierra, ¿ya? Joseph lo sostuvo, a él y su familia, y se multiplicaron. Y verso 28, continuamos, verso 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Acá, en este verso, hay algo interesante, ¿ya? Porque dice que Jacob vivió 17 años cuando ingresa a Egipto, como una recompensa de parte del Todopoderoso por el tiempo de que él cuidó a Joseph desde el nacimiento hasta los 17 años, que es cuando ya desaparece Joseph. Entonces Joseph pudo cuidar a su padre por 17 años, como Jacob lo había hecho con Joseph. Verso 29. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a Joseph su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Vemos que Israel, antes de morir, llama a Joseph y a sus hijos y le pide a Joseph que ponga su mano. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Si usted ha leído el Génesis y se ha estudiado, es muy similar a lo que hizo Abraham con Eliezer cuando lo envía a buscarle esposa a Yitzhak, que le dice a Eliezer, a su sirviente, que ponga su mano debajo de su muslo para hacer el juramento. Entonces, esta era una práctica habitual entre los hebreos, ¿ya? De poner la mano cerca del miembro viril, ¿ya? Cerca de esa parte, como juramento. Y dice que Jacob vivió 147 años, son casi 3 jubileos, le faltaron 3 años para vivir 150 años. Y le pide además a Joseph específicamente
que no lo entierre en Misrayim, sino que lo entierre con sus antepasados en la tierra de Hebrón, ya en la tierra de Hebrón, en la cueva de Macpela, donde está Abraham con Sara, Isaac con Ribca o Rebeca, ¿ya? Y Jacob iba a ser sepultado con Lea. ¿Y por qué Jacob? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué para él era tan necesario que fuera enterrado allá y no en Misraim? Porque él tenía que esperar la resurrección, ¿ya? La resurrección de la muerte, que era algo que él conocía. Y cuando, si nosotros leemos cuando Yeshua es sacrificado, es crucificado, que se abren las tumbas y salen almas y que nadie los conocía, puede darnos una pista de que se esté hablando de estas personas que estuvieron esperando la promesa ya que en la que estamos caminando y que nosotros también esperamos, que es el reino de la luz. Verso 30. Mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y Joseph respondió: haré como tú dices. Joseph le dice que lo sepultará entonces en Hebrón, que respetará lo que le está pidiendo, que va a obedecerle. Y lo más probable es que aunque Jacob si no se lo hubiera pedido, Joseph de igual manera lo llevaría a la tierra de Canaán, a Hebrón, para ser sepultado, ya porque Joseph tenía conocimiento, era un hombre sabio y conocía la historia. Entonces Jacob obtuvo la recompensa que le corresponde a los que son buenos y justos, a los que obedecen al Todopoderoso. Verso 31. Y Israel dijo: júramelo. Y Joseph le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces Joseph le jura y sus hijos, que también estaban ahí, ya, pero el principal era Joseph, a quien le estaba pidiendo el juramento, le jura y le va a obedecer lo que Jacob le está pidiendo. Y por favor, esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 56, verso del 1 al 6. Y Jacob vivió en la tierra de Mitzrayim 17 años, y los días de Jacob, los días de su vida, fueron 147 años. Y en ese tiempo Jacob fue atacado con esa enfermedad de la cual murió. Y él envió a llamar a su hijo Joseph de Mitzrayim, y Joseph, su hijo, vino de Mitzrayim, y Joseph vino a su padre. Y Jacob dijo a Joseph y a sus hermanos: he aquí que yo muero, y el Todopoderoso de sus padres los visitará, y los traerá de regreso a la tierra, la cual Yahweh juró darles a ustedes y a sus hijos después de ustedes. Ahora, por lo tanto, cuando yo esté muerto, me sepultarán en la cueva que está en Macpelá, que está en Hebrón, en la tierra de Canaán, cerca de mis padres. Y Jacob hizo que sus hijos le juraran que lo sepultarían en Macpelá, en Hebrón. Y sus hijos le juraron referente a esta cosa, y él les ordenó a ellos diciendo: sirvan a Yahweh, su Elohim, porque él que liberó a sus padres de todas las aflicciones, también los liberará a ustedes. Y Jacob dijo: llamen a sus hijos hacia mí. Y todos los hijos de Jacob vinieron y se sentaron delante de él. Y Jacob los bendijo, y él les dijo a ellos: Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, les otorgará 1000 veces más y los bendecirá.
y que él les dé la bendición de su padre Abraham. Y todos los hijos de Jacob salieron en este día después de que él los había bendecido. Gracias. Joseph y sus hermanos le juran a Jacob que lo van a sepultar en Hebrón, en la cueva de Macpela. Entonces, Jacob pide y ordena que sirvan, le dice a Joseph y a sus hermanos que estaban ahí, cuando él estaba pidiéndole el juramento, estaba pidiéndoles que juraran que lo iban a enterrar en la tierra de Canaán, les dice que obedezcan al Todopoderoso. Entonces le está diciendo a Joseph, a sus hermanos, ya a sus descendientes, que obedezcan al Todopoderoso, que obedezcan sus mandamientos, su instrucción, como le dijo a Abraham, como le dijo a Isaac, le está diciendo a Jacob, le está diciendo a sus descendientes, le está diciendo que obedezcan al Todopoderoso. Abraham le dijo a Isaac, Isaac le dijo a Jacob, Jacob le dice a sus hijos, y el Todopoderoso le dice a usted, me dice a mí, le dice a sus hijos, le dice a todos que guarden sus mandamientos para que el Todopoderoso los tenga presentes, ya, para que esté complacidos en ustedes. Entonces, para que ponga oído, para que no venga la serpiente, ya con su susurro, con sus conjuros, a decirle que esto ya pasó, que estamos en el tiempo de la gracia, ya que no venga como fue a Adán, como fue a Eva, al jardín a susurrarle al oído, mentiras, cosas que no eran, que iban a ser igual a Dios, ya, que no venga a susurrarle al oído que esto ya no es válido, ya, que esto ya pasó, que es viejo, no. Usted obedezca como Abraham le dijo a Isaac, Isaac le dijo a Abraham, a Jacob, Jacob le dijo a sus descendientes y sus descendientes a sus descendientes, y así hasta los días de hoy, ¿ya? Obedecer las instrucciones del Todopoderoso, y así el Eterno los librará de todas las aflicciones, como liberó a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y llamó además a todos sus nietos y los bendijo y les dijo: el Todopoderoso les otorgue 1000 veces más, y que el Eterno les bendiga y le dé la bendición de su padre Abraham, y sus nietos salieron de delante de Israel. Y ese día Israel descansó en la promesa de Joseph, ya, porque aquí dice en el verso 31, y Israel dijo: júramelo. Y Joseph le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces Israel descansó en la promesa de Joseph, ¿ya? Es importante seguir los mandamientos, obedecerlos. No importa que te diga, aunque venga un ángel del cielo y te diga que esto ya no es, tú no tienes que obedecerlo. Aunque venga un ángel que se vista de luz, que se disfrace de luz, ¿ya? Aunque sean manzanas, porque por dentro son serpientes, ¿ya? Aunque vengan vestidos de cordero, porque son lobos. Y vamos a hacer lo último para ir cerrando. Vamos a ver la fecha de Jacob. ¿En qué año esto se entendió del 20%? Perfecto. Jacob, nosotros ya sabemos que nació en el año 2108. Y la Torá nos relata que él vivió 147 años. Y si nosotros sumamos 2108 más 147, nos da el año 2255. Este año es la muerte
de Jacob. Muerte de Jacob. Muerte de Jacob o muerte de Jacob, lo que usted conoce. Y el año de ingreso de Jacob, entonces, nosotros sabemos que él nació en el año 2108 y que ingresó a Egipto en el año 130 de vida, ¿ya? Nace en el año 2108 y al año 130 de vida hace ingreso a Egipto. Si nosotros lo sumamos, nos da el año 2238. 2238. Y si al 2238 le sumamos supuestamente los 17 años que vivió, esto nos debería dar 2255 años de muerte. Entonces esto estaría correcto con el año de acá, ¿ya? Entonces ahí estaríamos bien. ¿Cuántos años tenía Joseph? Del año, ¿cuántos años tenía Joseph? Recordemos, a ver, Jacob muere en el año 2255. Nosotros al año 2255 le restamos el año de nacimiento de Jacob, ¿ya? Entonces menos el 2199. Esta resta, ¿cuánto nos da? Esto nos da 56 años. Entonces, Joseph, ¿qué edad tenía cuando Jacob fallece? Tenía 56 años. Y esos serían como los datos más importantes de la muerte de Jacob, su ingreso a Egipto en el 2238 y que Joseph tenía 56 años cuando Jacob muere, porque cuando ingresa Jacob a la tierra de Egipto, Joseph tiene 39 años. Y si nosotros al 56 le restamos 39, esto nos da 17. No. 9, 7. ¿Sí? 7 y teníamos 4, 1, 17, sí, ya. Entonces, han pasado 17 años desde que ingresa, cuando Jacob ingresa a Egipto, Joseph tenía 39 años. Y cuando muere, ya Joseph había pasado 17 años y tenía 56 años de edad. Así que, y lo último, hasta el año 2250 han transcurrido 45 jubileos, ¿ya? ¿Y cuánto era un jubileo? Son periodos, ciclos de 50 años. Entonces, 45 por 50 nos da el 2250, más los 5 años que ya estaban acumulándose para el otro jubileo. Y los hijos de Joseph tenían 22 años de edad. Menashe y Efraín tenían 22 años de edad. Porque Joseph tenía 56 años cuando fallece Jacob y los tuvo a los 34 años, según escuchamos el relato del libro de Jacer. Esto nos da 22 años. 4 para llegar a 6, 2 y 3 para llegar a 5, 2. 22 años tenía Menashe y Efraín, ¿ya?
Esos datitos son importantes porque falta el capítulo 48, 49 y 50, que es donde ya muere Joseph. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Todopoderoso les bendiga. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.